En la historia constitucional de España hay textos que son, sencillamente, cruciales, y la Constitución de 1931 es uno de ellos. Para quien está preparando una oposición, esto no es solo un tema más del temario, es que es la llave para entender de dónde viene nuestro sistema actual. Así que vamos a analizarla a fondo. Para meternos en faena, lo primero es poner las cosas en su sitio, en su contexto histórico. Y es que el paso de la monarquía a la república fue, bueno, vertiginoso. Tras caer la dictadura de Primo de Rivera, el rey Alfonso XIII estaba totalmente desprestigiado. Y de repente, unas elecciones municipales, las del 12 de abril de 1931, se convierten en un plebiscito en toda regla. El triunfo republicano en las grandes ciudades fue tan bestial que solo 2 días más tarde se proclamaba la Segunda República. Así, de un día para otro. Bien, este es el recorrido que vamos a hacer. Veremos cómo se pasó del rey a la república, por qué esta constitución fue tan rompedora, cómo organizaba el poder, ese concepto tan interesante de Estado integral, los nuevos derechos que trajo y, por último, su legado y su final. Empezamos por el principio. Para entender de verdad esta Constitución es fundamental saber qué pasaba en España en ese momento. El fin de la dictadura de Primo de Rivera dejó un vacío enorme y un descontento generalizado con la monarquía, a la que muchos veían como cómplice. Digamos que el terreno estaba más que abonado para un cambio de régimen radical. Y aquí la estrategia fue brillante. La alianza de republicanos y socialistas, que se había sellado en el Pacto de San Sebastián, vio la oportunidad y usó las elecciones municipales como una auténtica palanca de cambio. Convirtieron lo que era una votación local en un referéndum nacional sobre la forma de Estado. Y la jugada les salió perfecta. Alfonso XIII se vio forzado a abdicar y la República llegó casi sin darnos cuenta. Vale, vamos ahora al meollo de la cuestión. Porque la Constitución de 1931 no fue una simple reforma, no. Supuso una ruptura total con toda la tradición constitucional española del siglo XIX. Bebía directamente de las corrientes más modernas de Europa, las del periodo de entreguerras. Es que basta con ver la comparativa. El contraste con el modelo anterior es lo que la define. Fue un cambio de paradigma absoluto. Pasamos de una soberanía nacional pero restringida a una soberanía popular de verdad, de un Estado donde la ley era lo más importante a uno donde la Constitución era la norma suprema, del centralismo de toda la vida a una fórmula autonómica súper novedosa y del voto para unos pocos al sufragio universal de verdad. Y ojo a este matiz porque es de los que marcan la diferencia en un examen. El concepto de soberanía nacional del siglo XIX era un poco tramposo, porque permitía limitar el voto a los que tenían un cierto nivel de renta. En cambio, la soberanía popular lo deja clarísimo. El poder está en el pueblo, en cada una de las personas, y por tanto, la consecuencia lógica es el sufragio universal. No hay otra. Aquí tenemos una de sus mayores innovaciones. Es que por primera vez en nuestra historia se crea un guardián para la Constitución. Inspirándose en las teorías del jurista Kelsen, se funda el Tribunal de Garantías Constitucionales. Su trabajo, muy claro, vigilar que ninguna ley pudiera ir en contra de lo que decía la Carta Magna. Es el nacimiento, ni más ni menos, del control de constitucionalidad en España. Muy bien, hemos visto el espíritu de la Constitución. Ahora vamos a ver cómo se organizaba el poder, la arquitectura institucional que diseñó para la nueva República, que buscaba un equilibrio muy diferente a todo lo anterior. El sistema de equilibrios era bastante complejo, la verdad. El poder legislativo estaba en unas cortes de una sola cámara. El jefe del Estado era el presidente de la República, que hacía de árbitro. Pero el gobierno, pobre gobierno, estaba en una posición muy delicada, porque necesitaba tener la confianza de las Cortes y a la vez la del presidente. Este sistema de doble confianza acabó siendo una fuente constante de tensiones políticas. ¿Y qué pasaba con el Poder Judicial? Pues la Constitución apostó fuerte por modernizarlo. Se sentaron las bases de lo que conocemos hoy, independencia de los jueces, unidad de jurisdicción, es decir, se acabaron los fueros especiales, y la idea de que los jueces solo están sometidos a la ley. Vamos, un paso de gigante hacia la profesionalización de la justicia. Entramos ahora en uno de los temas estrella, de los más innovadores y debatidos de esta Constitución, su propuesta para organizar España territorialmente. Una fórmula que intentaba encontrar una tercera vía, algo nuevo. La solución que se inventaron fue el Estado integral. A ver, ¿qué era esto? Pues no era el Estado centralista de siempre, pero tampoco el Estado federal que ya había fracasado en 1873. Era algo intermedio, basado en la idea de que las regiones que quisieran podrían convertirse en autónomas aprobando su propio estatuto. Era una autonomía, digamos, a la carta. El reparto de poder era un puzzle bastante complejo y, visto hoy, casi profético.
Había competencias exclusivas para el Estado, otras en las que el Estado hacía la ley básica y las regiones la ejecutaban, y un montón de materias que las regiones podían coger para sí mismas en sus estatutos. Este modelo, ¿a qué suena? Claro, es el antecedente más claro, el abuelo de nuestro Estado de las Autonomías de 1978. Bueno, una constitución no solo organiza el poder, claro, también, y muy importante, reconoce derechos. Y la de 1931 no solo mantuvo los clásicos, sino que amplió la lista y además metió mecanismos para que la gente participara directamente en la política. El año 1931 es una fecha para grabar a fuego en la historia de España. Después de un debate parlamentario intensísimo y que se ha hecho famoso, por primera vez se reconoció el derecho al voto de las mujeres en igualdad. Con este paso, por fin, se podía hablar de un sufragio verdaderamente universal, y el concepto de soberanía popular cobraba todo su sentido. El carácter avanzado de este texto, que es innegable, España dejaba de definirse como un simple Estado liberal para pasar a ser un Estado social. Se metían en la Constitución derechos como la educación o el trabajo y se creaban herramientas como la iniciativa legislativa popular o el referéndum. La idea era complementar la democracia representativa con la participación directa. Y llegamos al final. Hemos visto lo avanzada y moderna que era esta Constitución. Entonces la pregunta es obvia: ¿por qué duró tan poco? Vamos a ver qué pasó y cuál fue su influencia a pesar de que la anularan por la fuerza. La respuesta es tan contundente como trágica. El estallido de la Guerra Civil en julio de 1936. Eso supuso el fin del orden constitucional. La victoria del bando sublevado trajo una dictadura que se basó en sus propias leyes fundamentales, borrando de un plumazo toda la legalidad republicana. Y esto nos lleva a una reflexión muy importante sobre nuestra historia constitucional. A diferencia de la Constitución de 1978, que fue fruto de un acuerdo enorme, la del 31 era, como muchas otras de nuestra historia, una constitución de partido. Es decir, reflejaba la ideología de quien estaba en el poder en ese momento. Esto creaba una inestabilidad tremenda, porque cada cambio de gobierno podía significar un cambio de constitución. Quizás el reconocimiento más potente de su valor llegó décadas después, con esta frase del Tribunal Constitucional. El máximo tribunal de la democracia no solo reafirmó la legitimidad de la Constitución de 1931, sino que dijo con todas las letras que el régimen que la sustituyó no era constitucional, un reconocimiento póstumo en toda regla. El legado de la Constitución de 1931, a pesar de su corta vida, es innegable. Y nos deja con una pregunta final, una pregunta para reflexionar. Si se analizan las similitudes y las diferencias entre aquel Estado integral y nuestro actual Estado de las Autonomías, se entiende mucho mejor la evolución de la organización territorial de España. Y quizás justo ahí es donde reside su herencia más importante.